Muy buenos días, soy la máster Ana Villamar y el día de hoy voy a hablar acerca de la estrategia didáctica basada en la gamificación que se diseñó como parte de una investigación doctoral que buscaba perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en Administración de un tecnológico de la ciudad de Guayaquil. Un poco hablar acerca de la carrera es referirse a la educación en línea, dado que esta carrera se imparte totalmente en línea y se entiende la educación en línea como aquella en donde la docencia, la práctica y el aprendizaje autónomo están mediadas por el uso de las tecnologías interactivas y por los entornos virtuales. En este sentido, esta modalidad requiere un diseño minucioso de los recursos del uso de la tecnología para permitir que los estudiantes puedan autorregular y dirigir su propio aprendizaje. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser flexible, adaptativo, motivador y retroalimentador, lo que no encaja con el enfoque tradicional que se evidencia todavía predominante en la carrera de Tecnología Superior en Administración, modalidad en línea, siendo esta su situación problemática, presentando insuficiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal razón, se plantea como problema científico cómo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en Administración. Se cuenta con una población de estudio de 179 estudiantes matriculados en la carrera y 10 docentes. Para esto se obtuvo una muestra de 125 estudiantes determinados con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una proporción esperada del 50%, aplicándose un muestreo aleatorio simple. En la investigación sobre el marco teórico se determinó al proceso de enseñanza-aprendizaje como el objeto de estudio de la didáctica y, por ende, un sistema de comunicación deliberadamente creado para implementar estrategias pedagógicas con el fin de propiciar aprendizajes. En este sentido, la estrategia didáctica se puede visualizar como la proyección de un sistema de acciones dirigidas en el corto, mediano y largo plazo para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea este en una asignatura, nivel o institución. La gamificación también se investigó para saber qué era y pues hay diversos significados y podemos entender hoy a la gamificación ya no desde una visión empresarial, como el uso de elementos del diseño de juegos en contextos que no son juegos. Hoy la podemos entender como aquel proceso por el que se implica al estudiante sumergiéndolo en una aventura que le permite alcanzar una finalidad educativa que trascienda la experiencia. Dicho esto, se aplicó para el diagnóstico una entrevista a 10 docentes, una encuesta a los 125 estudiantes de la muestra y una guía de observación a 10 clases sincrónicas correspondientes. De los resultados obtenidos y su triangulación se pudieron determinar los siguientes resultados. Primero, predomina aún el método tradicional, a pesar de que está combinado con alguna otra técnica didáctica innovadora. Predominan en los encuentros sincrónicos las explicaciones del docente versus la participación del estudiante. Las actividades asincrónicas que se envían a los estudiantes no fomentan la interacción y la autonomía, además de que los recursos empleados son limitados, lo que afecta su personalización, la personalización del aprendizaje. Y por último, la retroalimentación aplicada por el docente es insuficiente. Entonces, se plantea una estrategia que busca contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y está fundamentado en el constructivismo, el conectivismo y la teoría del flujo y la autodeterminación, donde el rol del docente cambia, se convierte en un diseñador, en un guía, en un orientador, en un evaluador del aprendizaje y el estudiante se convierte en protagonista del proceso, participante comprometido y crítico de la experiencia. Esta estrategia está fundamentada en cuatro etapas. La primera, el diagnóstico, donde se busca identificar los intereses, gustos y preferencias de los estudiantes respecto a temáticas que den origen a la narrativa. El diseño de la estrategia, donde se van a elaborar la narrativa, los desafíos, la retroalimentación y además otros aspectos relevantes de la implementación de la estrategia para luego ponerla en marcha y evaluar sus logros en el aprendizaje, en la satisfacción de los estudiantes respecto al uso de esta estrategia, que busca ser motivadora, desafiante y retadora, así como también emplear plataformas digitales como Classroom, Blackboard, Kahoot, Quizzes, Genially, Educaplay, entre otras. En ese sentido, hay que tener claro algunos aspectos relevantes dentro de cada etapa. En el caso del diagnóstico, hay que recordarlo, nos va a permitir
evaluar los intereses de nuestros estudiantes respecto a temas y formatos de juego que van a ser de utilidad para el diseño y organización de la experiencia, donde el docente tiene que definir en conjunto con otros docentes y diseñar la narrativa, los desafíos, progresión y dificultades, además de los sistemas de recompensas. Esto siempre ayudado de la inteligencia artificial que va a permitir crear una experiencia mucho más innovadora. Se implementa la estrategia de acuerdo a lo planificado, se recopilan datos y se evalúa y retroalimenta el aprendizaje, para luego valorar la pertinencia y efectividad de la estrategia y en este caso al aplicarla se utilizaron tanto una encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes, métricas, consulta experto y cuasi experimento. En cuanto a la consulta de expertos, se empleó el criterio de expertos propuesto por Campi-Strauss y Ruiz en el 98, cuyos resultados muestran una correspondencia de la estrategia didáctica con respecto al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las exigencias del contexto educativo del Ecuador. En cuanto a la encuesta y las métricas, se observó un alto compromiso hacia la estrategia por parte de los estudiantes que también mejoraron su participación, interacción y trabajo colaborativo, así como también hubo una mejor retroalimentación, lo que permitió mejorar el desempeño de los estudiantes. En cuanto al preexperimento, se armaron dos grupos, uno de control y uno de tratamiento, determinándose que la media del grupo de control fue mayor, pero que la media del grupo de tratamiento fue mayor que la del grupo de control. Y también existió una menor variabilidad en el grupo de tratamiento frente al grupo de control. Al aplicarse el test no paramétrico de Mann-Whitney, se demostró que existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, validándose la hipótesis de trabajo. En ese sentido, se puede concluir que la estrategia didáctica basada en la gamificación creada acá sí contribuye a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concluye que los expertos han podido valorar la pertinencia de la estrategia en cada una de sus etapas y la contribución que ésta genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la satisfacción, se ha observado que ha mejorado la participación, interacción, personalización y desempeño de los estudiantes y el cuasi experimento validó la efectividad de la estrategia. Se recomienda, por lo tanto, que la estrategia didáctica basada en la gamificación se pueda implementar en otras carreras del tecnológico que sirvió de base para el desarrollo de esta experiencia, independientemente de la modalidad de estudio, sea esta en línea o también presencial. Además, se sugiere que la gamificación se combine también con otras técnicas y otras metodologías activas de aprendizaje, lo que puede mejorar aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje y también el aprendizaje de los estudiantes. Con esto le doy gracias a todos por su atención y espero comentarios respecto a la estrategia. Muchas gracias.